Hemos visto acerca de la ley, un poco de la ley, qué cosas se usa en la ley y qué cosas no se usa. Vimos a Jesús viendo en el capítulo 5 de Mateo, ¿cierto? Vimos hablando él de la ley, estuvo hablando también de la ira. Jesús habló del adulterio, en Mateo también se habló acerca del divorcio, de los juramentos, del amor hacia los enemigos, ¿no es cierto? Y concluimos, creo que llegamos hasta donde podíamos ver de que hoy en día, ahora en pleno 2011, hemos visto que la Iglesia del Señor ha alcanzado su más alto nivel espiritual, ¿cierto? Con lo que respecta a la palabra, a la revelación de la palabra. Pues hoy tenemos mayor revelación, mayor entendimiento, hay mayor luz de la palabra. Y todo esto ha venido aconteciendo a partir de los años 70 después de Cristo, cuando los apóstoles Pablo, Pedro, Juan, Santiago aún estaban con vida, ¿no es cierto? Y para escribir estas epístolas, estos evangelios que hoy en día nosotros podemos ver. Y gracias a Dios tenemos los mejores modelos también para seguir en la Biblia, ¿no? En el Nuevo Testamento tenemos, según lo que podemos ver, un mejor pacto ahora y se encuentra establecido, la Biblia dice, sobre mejores promesas. Esto lo vemos en Hebreos capítulo 8, verso 6. Hebreos capítulo 8, versículo 6 dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando del nuevo pacto, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Amén. Así que de lo que estamos hablando es acerca de cómo ser continuamente lleno del Espíritu Santo. En un subtítulo vamos a poner aquí es aceite fresco. Aceite fresco. Recordemos, por favor, en Hebreos capítulo 10, versículo 1, teniendo en memoria esto, vamos a empezar. Amén. Dice Hebreos capítulo 10, verso 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, ¿cierto?, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Bueno, de aquí nosotros concluimos por la palabra que la ley no era otra cosa que la sombra de los bienes venideros, ¿no? Es decir, era lo que nos iba a mostrar cómo iba a suceder. La sombra es obvio, ¿verdad? Aquí no hay mucha sombra, mucha luz hay. La sombra es lo que caracteriza a la persona, pero no es la persona, ¿verdad? Se le nota su dimensión, se le nota su altura, la sombra de las cosas, la sombra de los bienes venideros, ¿no es cierto? Dice, no la imagen misma de las cosas. La imagen misma de las cosas vendría ya a establecerse en el nuevo pacto. Por eso dice que tenemos un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Hoy, en el Nuevo Testamento, bajo el pacto de Jesucristo, un mejor pacto es el suyo, ¿no? Y hemos puesto un subtítulo que se llama aceite fresco, porque vamos a tratar esto un poquito de cómo funcionaba en el antiguo pacto y cómo funciona ahora. Bueno, la Biblia, como lo hemos visto ya, nos ha presentado todo lo que en el tiempo pasado como ejemplo también para nosotros, ¿no es cierto?, para no cometer los mismos errores y para saber lo que viene, como que nos avisa de bienes venideros, que en los tiempos se hablaba de esas cosas, pero que hoy lo estamos palpando, ¿no? Muy bien. Este aceite era llamado en el tiempo antiguo el aceite de la unción. Tenía varios nombres, pero vamos a hablar acerca de lo que es el aceite en sí, la representación bíblica, ¿no? Éxodo capítulo 29, versículos del 7 al 9, Éxodo 29, versículo. Y lo derramarás sobre la cabeza y le ungirás, y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Este aceite, que era llamado en el tiempo antiguo el aceite de la unción, tenía unas características muy especiales sobre la vida de los hombres a quienes ungían. Por ejemplo, en el caso de los sacerdotes,
Vemos aquí que Moisés había derramado sobre a Aarón y sobre toda su descendencia, sus hijos, los que estaban por ese momento, ¿no es cierto? Y los había consagrado por sacerdotes como un estatuto perpetuo, así lo puso, ¿no es cierto? Así que esto también era una especie de sombra de aquello que era de lo porvenir. Ya saben que este aceite, que en el tiempo pasado se llamaba el aceite de la unción, que servía para ungir no solamente sacerdotes, también se ungían reyes, se ungían los jueces, ¿no es cierto? Y todo esto era una imagen de lo que hoy ocurre. La unción del Espíritu Santo no es un aceite actualmente, ¿verdad? La unción del Espíritu Santo sabemos que es Dios mismo, es el Espíritu Santo mismo tocando nuestras vidas. Pero esto era una representación, era como sombra que se presentaba para estos tiempos, para los bienes venideros de estos tiempos que habla la Biblia, ¿verdad? Los jueces, los reyes, los sacerdotes, los profetas eran ungidos con este tipo de aceite que se llamaba el aceite de la unción. Vemos también a Samuel haciendo lo mismo con el caso de un rey, Saúl. Primera de Samuel capítulo 16, versículos del 10 al 13. E hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Perdón, aquí estamos hablando de David. E hizo pasar a Isaí a 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió que aún queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Verso 12, envió pues por él e hizo entrar, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Bueno, el aceite de la unción tenía características muy importantes, era de un valor muy, muy importante y no se usaba así nada más, sino que se usaba en los casos especiales para ungir a autoridades en ese entonces, ¿no? El momento que lo ungía no estaba, escuche bien, no estaba propio en el aceite, si ustedes se dan cuenta. Dice que luego que ungió a David, dice que vino el Espíritu de Dios sobre David. Entonces no estaba propio en el aceite, no era el aceite que ungía, pero el aceite unge, ¿verdad? Pero la unción venía de lo alto, la unción espiritual. El aceite es una especie de algo material, ¿verdad? Era un elemento, es cuando nosotros practicamos la cena del Señor, ¿verdad? Los elementos son el vino, es un vino realmente, el pan, ¿no es cierto? Son elementos, pero no está propio en el vino, no es el vino lo que te bendice, tampoco es el pan. Él dijo: hagan esto en memoria de mí, porque así partieron mi cuerpo. Esto representa mi cuerpo, ¿no es cierto? Y el vino representa mi sangre. No es propio el vino, no es propio el pan, está hablando de una representación. Algo así sucedía en ese entonces. Actualmente también se usa aceite, también se unge a las personas con aceite, ¿verdad? ¿Por qué se hace eso? Bueno, eso desata la fe de las personas, eso ayuda a las personas. Actualmente también lo usan, como en ese entonces lo usaban, para poder ungir a las ovejas. Las ovejas que los pastores, ovejas de animalitos que los pastores cuidaban, los ungían con aceite, porque venían los zancudos, venían los mosquitos y los dañaban, le hacían daño. Así que el aceite los protegía. Era una especie de unción también a los animales, pero no era una unción para ser reyes, ¿no? Una unción de protección, porque la unción, dando a entender que la unción protege. Amén. Si alguien está ungido, por ejemplo, para ser rey, hay una protección. Por eso cuando David, antes de que establecer su reino en Israel, y tuvo la oportunidad por 2 ocasiones de matar a Saúl, no lo hizo, porque dijo: él es el ungido del Señor. Él dijo: hay una protección sobre él y no lo voy a hacer, aunque tenga la oportunidad para hacerlo, no lo voy a hacer. Eso representa también una protección, la unción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. No es el aceite propio, sino lo que representa sobre ti. Es la unción que está sobre ti, es Dios mismo ungiendo tu vida. Por eso hablamos del tema de cómo ser continuamente lleno por el Espíritu Santo, porque es de suma importancia, no solamente el ser ungido por Dios, el que ponga su mano sobre ti, porque no es la mano en sí, si se dan cuenta.
Es la unción que está sobre ti a través de la fe, a través de la obediencia, cuando dice pongan sus manos para ungirlos y el enfermo sanará. No es la mano, ¿no? Es la unción que se desata por la fe en aquello que se está haciendo. Amén. Muy bien. Dice también en el Salmo 92 y en el versículo 10 la importancia, ¿no es cierto?, de poder ser lleno constantemente por el Espíritu Santo. No es una cosa así nada más. Salmo 92, verso 10, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. ¿Cómo le llamaban? Aceite fresco. Diga, aceite fresco. Esto significa que hay un aceite rancio. ¿Cuándo un aceite es rancio? Bueno, cuando ya pasó su tiempo, pues lo tienen allí por mucho tiempo, no hay agitación del aceite, no hay uso. Eso significa de una continuidad, de ser lleno constantemente por el Espíritu Santo. ¿Esto es posible según la Biblia? Sí. La Biblia dice que cuando a Esteban, ¿recuerdan a Esteban? Estaban apedreándolo porque él estaba predicando el Evangelio. La Escritura dice que era varón lleno del Espíritu Santo. O sea, había una constancia de la presencia de Dios en su vida, ¿verdad? Luego de esto vamos a estar viendo de cómo realmente poder mantenerse constantemente lleno por el Espíritu Santo, ¿no? Pero estamos detallando específicamente lo que es la unción, lo que representa, la validez que tiene en nuestras vidas. Bueno, la Biblia nos enseña desde tiempos antiguos que los hombres de Dios eran fortalecidos con aceite fresco de la unción. El Espíritu del Señor descendía con poder sobre ellos, ¿no? Por eso Dios quiere que también en este tiempo, porque en ese tiempo pasado era sombra, ¿no?, y figura de los bienes venideros, quiere que también en este tiempo nosotros tengamos una continuidad de la unción, de la presencia de Dios sobre nuestras vidas, ¿no? Muy bien. En el nuevo pacto vemos la vida de los primeros discípulos. Ahora vamos a poner ejemplos bíblicos de cómo funcionaba la unción del Espíritu Santo sobre los discípulos, ¿no es cierto? Hemos visto un poco ya en el pasado, ¿no?, cómo el aceite representaba la unción, ¿no?, y el Espíritu Santo venía sobre ellos, ¿no es cierto? Era muy importante, había una cobertura de Dios sobre ellos. Pero en el Nuevo Testamento vamos a ver cómo funciona con los discípulos. Vamos a ver estos primeros modelos que nos relata la Biblia. Hechos capítulo 1, versículos 4, 5 y 8. Hechos capítulo 1, versículos 4, 5 y 8. ¿Ven? Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Amén. Verso 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Recuerden que hasta aquí era una promesa. El Espíritu Santo todavía no había venido. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿No es cierto? La Biblia estaba anticipando del poder que tendría la unción del Espíritu Santo sobre la vida de los discípulos, ¿no es cierto? Me seréis testigos, dijo. Muy bien, aquí la Biblia entonces relata la historia de los primeros discípulos, los cuales fueron constantemente llenos por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 4, versículos del 5 al 10. Hechos 4, versos del 5 al 10. Cuando ya ocurre esto, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Está hablando de los religiosos de ese entonces, los fariseos. Y poniéndolos en medio les preguntó: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿cómo dice? Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, o sea, era evidente. ¿Cómo sabían ellos que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo? Entonces hay evidencias de la llenura del Espíritu Santo sobre la vida de una persona, ¿no? Muy bien, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel
que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Muy bien, lo que había pasado era que Pedro y Juan estaban pasando, ustedes saben la historia anteriormente, habla que ellos pasaban por la puerta del templo llamado La Hermosa y vieron a un enfermo allí que era cojo de nacimiento, ¿verdad? Y por los dones del Espíritu Santo hicieron que eso pase, pero esto lo hicieron porque estaban llenos del poder de Dios, porque el Señor les había prometido: recibiréis poder. O sea, este poder era para usarlo, ¿verdad? Era para ponerlo por obra. Y ellos pues estaban investigándolos, estaban amedrantándolos también para que no hagan estas cosas, pero el Espíritu Santo estaba con ellos. La historia continúa, Hechos capítulo 4, versículos 23 al 31. Hechos 4, versos del 23 al 31. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos, porque aquí estamos saltando un poquito, pero para poder resumir un poco, porque no podemos contarlo todo. Luego les explico yo. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú que eres Dios, que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunirán los reyes de la tierra y los príncipes se juntarán en uno contra el Señor y su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Muy bien. Nos damos cuenta que luego del bautismo del Espíritu Santo, lo único que ellos hacían era predicar la palabra. Número uno, predicar la palabra en casos necesarios de aflicción, cuando los encarcelaban, cuando los acusaban, cuando los amedrantaban, oraban. Y cuando oraban nuevamente venía la unción del Espíritu Santo sobre ellos, el lugar temblaba, ¿no es cierto? Y ellos seguían haciendo la obra del Señor. Ya saben que en el tiempo pasado, ¿cómo se llamaba? Aceite de la unción. También lo llamaban aceite fresco, porque tenía que ser fresco, ¿no? Y esto es lo mismo que ellos tenían constantemente en sus vidas. Pablo en Éfeso, también vemos aquí la historia, relata en Hechos 19, versículos del 1 al 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos que les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Bueno, aquí nosotros vemos también en Éfeso sucedía estas cosas, ¿no? Ellos habían creído, pero fueron bautizados solamente en el bautismo de Juan, que era diferente al bautismo de Jesús, ¿no? Los discípulos de Juan luego fueron discípulos de Cristo, ¿no es cierto? Y los discípulos de Cristo fueron seguidores luego de los apóstoles, ¿verdad? Continuaba la historia. Pero encontraron aquí un caso extremo también. A veces solamente se quedan en eso, pero no continúan, no avanzan. Así que era necesario que los creyentes aprendan un poco más de la palabra. Así que cuando Pablo llegó allí y los encontraron a aquellos, eran discípulos, dice la Biblia en el versículo 1, y hallaron a ciertos discípulos, dice, ¿no? Y Pablo, la primera pregunta que lo hace era como algo común. Es como decir: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Eso le preguntó Pablo. Y ellos dijeron: pero ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces Pablo dice que debe ser algo común, que el cristiano debe ser constantemente lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una cosa común en el cristiano, en el Hijo de Dios.
El creyente debe ser constantemente lleno por el Espíritu Santo, ¿no? Y ellos no lo sabían. Como hay cristianos que pueden ser que tengan muchos años en Cristo, pero no conocen al Espíritu Santo, no han sido llenos por el Espíritu Santo, no son constantemente llenos por el Espíritu Santo. Y recuerda que todo esto pasaba ya en el Antiguo Pacto. El aceite fresco, el aceite de la unción era una representación del Espíritu Santo. Y eso era como sombra, ¿verdad? Era como sombra y figura de aquello que sucedería hoy. Es decir, hoy debe suceder con toda naturalidad. Es algo natural que el Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas. Y Pablo dijo, bueno, si eso no sucede, vamos a arreglar este asunto. Y él comienza a hacer preguntas. ¿Y en qué fueron bautizados? ¿No es cierto? Porque tampoco, en el bautismo de Juan dijeron. Entonces Pablo comienza a decirle, pero Juan bautizaba solamente para arrepentimiento de pecados, para el perdón de pecado. Y inmediatamente los bautizó en el nombre de Jesús, ¿no? Y puso sus manos sobre ellos y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas y profetizaban. Muy bien, Efesios 5, versículos del 15 al 20, más adelante Pablo les dice, es el consejo que debe tener todo creyente hoy también. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No sé si siguen ustedes la ilación, espero que estén conectados conmigo. El tema, voy a comenzar a tratar de recapitular un poquito. El tema es el Espíritu Santo, cómo ser constantemente lleno con el Espíritu Santo. En el Antiguo Pacto se hablaba del aceite que representaría hoy el Espíritu Santo. El aceite fresco, el aceite de la unción. Se ungían reyes, se ungían sacerdotes, se ungían los jueces, se ungían los profetas. Y el Espíritu Santo venía sobre ellos, ¿cierto? También usaban para ungir a los animalitos. El aceite los protegía porque era una especie de protector, ¿no? O como cuando usted ahora usa para los zancudos, echa ciertas cosas, un protector. Bueno, el aceite era un protector de la vida de estos hombres, ¿no es cierto? Pero todo eso que pasaba en el Antiguo Pacto era sombra y figura de los bienes venideros. Hoy ya no es sombra, no es figura. Hoy el Espíritu Santo, Dios mismo está con nosotros. Y Pablo con toda naturalidad pregunta si encuentra algún discípulo por la calle y le dice, ¿eres lleno del Espíritu Santo? Debe ser común esta pregunta, según Pablo. Y le dice, pero ni siquiera he oído Espíritu Santo. Y bueno, ¿y cómo te bautizaron? Bueno, me bauticé en el bautismo de Juan. O sea, no ni siquiera el bautismo de Jesús, porque algunos tienen problemas inclusive en el bautismo, ¿no? Algunos dicen, ellos tenían el bautismo de Juan, Pablo dice el bautismo de Jesús, otros dicen el bautismo del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. O sea, todavía no han entendido y no han llegado a lo más importante, según Pablo, el bautismo con el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y eso es lo que estamos hablando. Bueno, Efesios 5, versículos del 15 al 20. Así que Pablo llama la atención aquí y dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, miren, esto es una orden, sed llenos del Espíritu. Wow. No es una opción el ser lleno por el Espíritu Santo. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, estas son ya las características de una persona que está constantemente llena con el Espíritu Santo. Escuchen, les voy a repetir esto. Pablo en el verso 28 les llama la atención. Todo cristiano no debe perder su tiempo, lo que está diciendo, ¿verdad? Debe andar con diligencia, es lo que está diciendo Pablo. Porque deben decírselo. Si nadie se lo dijo, Pablo comienza a decírselo, ¿no es cierto? Anden como sabios, no anden en necedades. De esa forma que les habla Pablo. Verso 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos, ¿verdad? Lo contrario de entendimiento es insensatez. O sea, el no conocer la palabra es por insensatez, por no leer, por no oír, por no preguntar.
y se quedan con esto. Pablo dice, no sean insensatos, sean entendidos, le dice Pablo, ¿verdad? De cuál es la voluntad de Dios, porque algunos preguntan, ¿qué quiere Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Todo está en la palabra. Hoy en día les he dicho al iniciar este mensaje que hemos llegado a la cúspide de la revelación de la palabra del Señor. Hoy hay mensajes por todos lados. Tenemos grandes predicadores, hay grandes mensajes, el Espíritu Santo se mueve por doquier. Tenemos tanto, ya no hay tiempo de estar así como para poder decir yo no puedo, yo no sé. Tenemos tanto, hay tantos canales de bendición, hay tanta enseñanza, hay tanta revelación en este tiempo. Y al final Pablo le dice el verso 18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Como decir, bueno, la conclusión de todo esto, tú debes llegar al punto de poder conocer al Espíritu Santo y ser lleno con él. La conclusión de todo este asunto, dice Pablo. Hablando entre vosotros, y esto son características de una persona llena con el Espíritu Santo, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Cuál es nuestra forma de hablar? Cuando tú hablas con una persona, tú te das cuenta si esta persona es llena con el Espíritu Santo o si lo primero que te habla es de aflicción, de problemas, de cargas, que el dólar bajó, el dólar subió. Entonces, los cristianos no deben tener eso en su boca. Yo sé que eso pasa. Usted puede prender la televisión y todo eso pasa. Pero si vas a venir a la iglesia o te encuentras con otro hermano y en vez de hablar de salmos, de las promesas de Dios sobre tu vida, en vez de cantar, dice, con cánticos espirituales, ¿verdad? Esto es lo que dice, ¿verdad? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor, ¿cierto? En vuestros corazones. La vida de un cristiano que conoce a Dios, que no perdió su tiempo, que dejó la insensatez y comenzó a ser entendido, buscar la palabra del Señor, es lleno por el Espíritu Santo, busca constantemente la presencia de Dios. ¿Qué hace? Habla pues como Dios. Sus palabras son buenas. Canta al Señor. Alaba a Dios, levanta sus manos con toda libertad. Cuando están cantando, usted se da cuenta cuando alaba al Señor. ¿Sí? En el tiempo de alabanza. Cuando uno tiene toda libertad es porque, bueno, está lleno de la presencia de Dios. A él no le importa. ¿Verdad? El mundo dice que esto es locura, pero a nosotros se llama salvación. Porque está nuestra confianza puesta en Él, ¿verdad? Eso es lo que dice. Cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En las buenas y en las malas. ¿Qué cosa debemos decir? Gracias, Señor. Bueno, miren que en el tiempo pasado ya habían hombres que lo perdían todo y decían, Dios, Dios, Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y tenía, ¿qué cosa? Sombra y figura. Ni siquiera tenía el mismo Espíritu Santo que usted y yo lo tenemos ya dentro de nosotros. Si ellos pudieron hacerlo, también nosotros podemos hacerlo. Sí, pero pastor, perdí mi casa. Job era riquísimo, no perdió su casa, perdió sus casas. ¿No? Perdí mis hijos. Job perdió a todos, perdió a todos. Pero esa constancia, esa esperanza que él tenía en su corazón, la Biblia dice que Dios le restituyese todo y el doble. Amén. Entonces, si eso era figura, imagínense, hoy nosotros debemos actuar con mayor confianza. De esto entonces pasamos a las características del creyente que constantemente es lleno del Espíritu Santo. Amén. Características, la lección 11 mismo, pero la parte 2, ¿ya? Características del creyente que constantemente es lleno por el Espíritu Santo. Bueno, como hemos visto ya, la Biblia nos muestra toda una relación de cosas que caracterizan a un creyente que es constantemente lleno por el Espíritu Santo. Una de las cosas que debe hacer, ¿qué cosa es? Dejar de perder su tiempo. El creyente, si le queda tiempo, lo que tiene que hacer es leer su Biblia, ¿no es cierto? Si quien le gusta mirar películas, mire una película cristiana, le va a edificar. No, lo único que le voy a recomendar, no mire los que se quedaron en el rapto, eso, porque usted va a pensar, mejor me quedo. Porque no hay espacio para los que se quedan. Los que se quedan, se quedaron. A menos que usted sea judío. Si usted no es hebreo, ese filme no es para usted. La Biblia habla que va a haber un grupo de 144,000 judíos que se van a levantar en la tribulación. Si usted no es judío, no es para usted. Usted es latino, ¿verdad? ¿Sí? Usted griego, gentil, todo eso que la Biblia llama, entonces no es para usted.
O sea, esas películas muchas veces llenan nuestra mente de mentira y decimos nosotros, hay tiempo en la segunda vuelta, pastor. Ahí ya no. Hay tantas películas buenas, hay tantos documentales, hay tantas cosas que nos llenan, en vez de perder el tiempo en otras cosas, ¿verdad? Todas películas, muy bien, veamos un film que tenga que ver con el Señor, que tenga que ver con mi edificación. Hay tantas películas. Si a usted le gusta internet, hay tanta película y buena que puede ver. Si no le gusta leer, bueno, abra su computadora y póngalo en audio. Génesis 1. En un día lee todo el libro Génesis. En unas horas nomás. Génesis 2 y así avanza. Cómprese una cufia, póngase una cufia y va a comenzar a oír todo. Si usted no quiere estar pegado ahí, puede hacer sus cosas y está oyendo también. Lo único que tiene que hacer es clicar de un capítulo a otro. Después continúa el capítulo siguiente y avanza. Nada más. Hay tanto que hoy se puede hacer. Hay tanto que nosotros podemos hacer. Pastor, cuesta caro la cufia. Un inalámbrico, ¿cuánto cuesta? ¿Cómo te has comprado un televisor delgadito que parece papel? ¿Cómo te compras una camisa esa que cuesta 70 euros? ¿Cómo te compras una falda? ¿Cómo te compras un celular ese de última generación? Entonces, eso no te va a edificar. Invierte en lo que te va a ayudar. No pierdas tu tiempo, deja la necedad. Ese es el consejo de Pablo. ¿Tú quieres todo esto? Bueno, puedes hacerlo. Pastor Piloto, todo eso lo puedes tener, si es que tú quieres también. Lo que tú tienes que pensar es que tienes que invertir bien tu tiempo. Muy bien, características, el tema es características del creyente que es constantemente lleno del Espíritu Santo. Habla constantemente en lenguas. Número 1, Hechos capítulo 2, verso 4. Hechos 2, verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Quiero que sepan, hermanos, no debe ser un problema para alguien el ser lleno con el Espíritu Santo. Luego que nosotros en la lección 7, primera parte y segunda parte, hablamos acerca de la llenura del Espíritu Santo. Justamente en la segunda parte nosotros oramos por ustedes para que reciban el Espíritu Santo y se recibe por fe. Amén. Nadie debe quedarse de lado. Alguno dice, pastor, aquí no pasó nada conmigo. Es que tiene que pasar, tú tienes que creer. Tú eres un hijo de Dios, la promesa es para ti, para los que están lejos, para los que están cerca. Así dice Pablo, para todo aquel que cree. Porque es por fe. Así que cuando yo digo las características, ¿no es cierto?, del creyente que es constantemente lleno por el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Usted no puede poner como pretexto, es que yo no hablo en lenguas, porque yo les digo como pastor, usted debe hacerlo. Pablo dijo, yo hablo en lenguas más que ninguno. O sea, todos podemos hacerlo. Todos tenemos la promesa. A veces la idea que tenemos es que debemos ser esto, debo vestirme de este modo, debo hacer esto, debo hacer lo otro. Y nunca en la promesa se encajonó de qué tienes que hacer, sino de creer. Porque Pablo preguntaba, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? A menos que no creas, ese es el asunto. Si tú eres un creyente, entonces tienes que recibirlo sencillamente por fe. Amén. Eso no te va a hacer diferente de la gente. Es para nosotros, es para aquel que cree. Es para ti, para mí, para ti que eres de la provincia, que tú eres del centro de la ciudad, para todo aquel que cree. Amén. Bueno, dice Hechos 4, verso 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esto es hablar con osadía, denuedo es hablar con osadía, ¿no es cierto? Ellos hablaban con osadía, ¿no? Esto es osadía, francamente, sin reserva, sin ambigüedad, abiertamente y con toda confianza. Así lo hacían. Amén. Así que cuando recibían ese poder y cuando querían compartir el evangelio con alguien, no se reprimían, lo hacían sencillamente porque lo tenían en su ser, dentro de ellos, ¿no es cierto? También es hablar con inspiración, con la inspiración del Espíritu Santo. Hechos 19, verso 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua así, profetizaban. Ya saben que la profecía viene por inspiración. Amén. Claro, el Espíritu Santo te da la profecía, pero viene por inspiración divina, viene del cielo. Tiene que haber una congruencia entre ti, entre tu espíritu y el Espíritu Santo. Tiene que haber una sensibilidad entre tú y Dios. Tienes que estar oyendo a Dios. Por ejemplo, no se puede ser lleno del Espíritu Santo y tú estás entretenido mascando chicle.
No se puede ser lleno por el Espíritu Santo y tú estás conversando con el que está a tu lado. El pastor te está explicando y tú estás pensando qué hacemos cuando terminamos. No se pueden hacer esas dos cosas. Tú tienes que estar concentrado. Óigame, es sencillo. Si tú estás pensando en cosas y bueno, yo lo que te estoy diciendo puede salvar tu vida. Lo que te estoy diciendo, el ser lleno del Espíritu Santo, tú puedes saber hasta dónde estacionar tu carro si estás lleno por el Espíritu Santo. Hay un contacto entre tú y Dios. Estás manejando y tú estás pensando dónde estaciono y tú dirás, ¿hasta de eso se ocupa Dios? Sí, la Biblia dice que Él sabe cuántos cabellos tienes en tu cabeza. Si hay una comunión genuina entre tú y Dios, las cosas se arreglan. Pablo dijo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El gran problema es si Dios no es con nosotros. Así que todo puede ser tan sencillo. Si tan solo nos conectamos con Dios, dejamos de vivir o de jugar a la religión, nos convertimos en verdaderos creyentes genuinos, nos ponemos atención, captamos la palabra de Dios, eso se llama revelación, viene a tu vida y algo se levanta dentro de ti, tu vida cambia. Y vives y caminas de manera diferente. Es sencillo. Estoy tratando de hacerlo lo más sencillo. Estoy tratando de llamar su atención. Y no estén pensando en que hay que hacer un montón de cosas. Hay que hacer todo lo que les estoy diciendo. Todo lo que dice en la Biblia. Ni más ni menos. Porque dicen ni a la derecha ni a la izquierda. Los extremos hacen daño. Pero si hacemos todo lo que la Biblia nos dice, va a funcionar. Amén. Es sencillo. Muy bien. Salmo capítulo 47. Aquí vemos a los salmistas que cuando ellos escribían el Salmo, lo escribieron en diferentes ocasiones cantando y en otras bajo una expresión profética. ¿No es cierto? Cantando, porque Salmo significa canto, ¿saben? Cuando dice hablen con salmos, lo que está diciendo hablen con cantos a Dios. Los salmos son otra cosa que cánticos espirituales, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Así se escribieron los salmos. Amén. Bueno, Salmo 47, versículos del 1 al 10. Aquí habla cantando a los demás. O sea, uno puede hablar con salmos hacia los demás, uno puede hablar con salmos para sí mismo, ¿cierto? Y uno puede hablar con salmos para Dios. Se puede hacer esas cosas, según la Biblia. Bueno, en este caso se está cantando hacia los demás. Dice el Salmo 47, versículos del 1 al 10. Pueblos todos, hablando a los demás, ¿verdad? Batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades. La hermosura de Jacob, al cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, cantad. Dios es Rey de toda la tierra. Miren, ¿se dan cuenta? Diga cantos. Esos son salmos, cánticos. Cantad a Dios, cantad al Rey. Él es el Rey de toda la tierra. Cánticos. Es tremendo. Esta es la forma en que un cristiano puede vivir lleno del Espíritu Santo. Le estoy dando ya el secreto. ¿Cómo ser constantemente lleno por el Espíritu Santo? Número 1, con cánticos espirituales. Después dice con alabanza. No sé si anteriormente se recuerdan con eso, ¿verdad? Bueno, estamos con cánticos. Dice, cantad con inteligencia. No es que cantas de cualquier manera, ¿verdad? Recuerdo en los tiempos pasados cuando nuestros hijos cantaban, les enseñamos a cantar al Señor. Y algunos de ellos se paraban en una esquina porque ellos decían que era el púlpito, se levantaban en alto y cantaban, ¿verdad? Y en ese tiempo cantábamos los carros del faraón. Así cantaban, ¿verdad? Y de repente terminaban cantando la cucaracha. Porque son niños y no lo hacían con inteligencia. Pero a nosotros no va a pasar eso. No vas a comenzar a cantar al Señor y luego terminas con una canción mundana. Se canta con inteligencia. Aquí está diciendo cantad al Rey, porque Él es Dios. Está diciendo cantad al Señor. O sea, con inteligencia. ¿No es cierto? Eso es lo que dice la Biblia. Porque Él es Rey, Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia, dice el verso 7.
reinó sobre las naciones, se sentó sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque es Dios. Dice, son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. O sea, hermanos, lo que cantamos engrandecen a Dios y engrandecen nuestra vida, porque si Dios es grande, pues las bendiciones para nosotros también son grandes. Hay que cantar con inteligencia, hay que avanzar. Cuando suceden cosas en nuestras vidas, lo único que hacemos es cantar la grandeza, exaltar la grandeza de Dios. Dios es suficiente, hermanos. Escúchenme, Dios es suficiente para poder sacarnos de cualquier tipo de problemas. Si exaltamos su grandeza, lo que estamos diciendo, nuestra confianza está en Él. Hagámoslo todo el tiempo así. Dice también en el Salmo 84, cantando a Dios en este caso, ¿verdad? Salmo 84 dice, verso 1 en adelante, dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Diga, mi carne. Wow. O sea, la carne no solamente se presta para deseos carnales. En el tiempo pasado nosotros bailábamos baladas, salsas, merengue, reggaetón, ¿verdad? Nuestra carne se prestaba para esas cosas. Pero David dice, no, ahora mi carne. ¿Se acuerdan cuando David danzaba en la presencia? Su carne estaba danzando para Dios. Y lo que está diciendo aquí, ¿cierto? Cantando a Dios, también su carne, dice, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa, dice el verso 3, ¿no? Y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bueno, estos son los cánticos que caracterizan a un creyente lleno del Espíritu Santo, que constantemente está buscando la presencia de Dios, exaltando su grandeza. Dios es Dios. Eso va a evitar en nosotros la soberbia, porque un día la soberbia va a tocar la puerta de tu corazón. Eso pasa con todos. A todos los creyentes le pasa eso. Llega un momento que el creyente dice, yo tengo mucho. Entonces, para que eso se evite, lo que tienes que hacer es buscar a Dios y exaltar siempre su grandeza, siempre su grandeza. La soberbia llegó al corazón de Saúl y Dios lo desechó. Por eso la Biblia dice que Dios mira de lejos al altivo, el soberbio, ¿verdad? Pero se acerca al que tiene un corazón humilde y contrito. Así dice la Biblia. Pero ¿cómo puede suceder eso? Bueno, buscando la presencia de Dios, exaltando su grandeza siempre, 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 siempre. Y se acabó la soberbia contigo. Amén. Le estoy dando los principios divinos para que usted pueda ser el hombre, la mujer de Dios en victoria aquí en la tierra. Así lo hacían ellos y todo esto era sombra. Bueno, en estos tiempos podemos hacerlo también. Verso 4, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Wow, está cantándole a Dios aquí. ¿Sus fuerzas en qué se encuentra? Está preguntando aquí David. Si es su trabajo, se equivocó. Si es su esposa, se equivocó. Si es su marido, se equivocó, porque no son eternos. El marido tiene una escadencia, los años van pasando, se desgasta, se muere, se queda viuda. ¿Dónde está su fuerza? ¿Dónde está su confianza? Es lo que está tratando de decir David. Aquí cuando estás exaltando a Dios, tú eres mi fuerza, tú eres mi fuerza, tú eres mi castillo. Esta es la forma en que él hablaba. No son mis riquezas. David era sumamente rico. Dice que cuando David dio la ofrendita, su ofrendita, dio cientos de talentos de oro para construir la casa del Señor. Ni siquiera lo construyó Salomón, su hijo. Y el pueblo de Dios, al ver su ofrenda de David, el pueblo de Dios también trajo cientos de talentos de oro, plata, cobre y un montón de cosas que necesitaban para el templo. Los científicos de hoy en día no pueden imaginar cómo se gastó tanta fortuna en la construcción del templo de Dios. Ese era un corazón que amaba a Dios, pero lo tremendo es esto. Tenían tanta fortuna, pero sus fuerzas no estaban en su fortuna, estaban en Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Algunos piensan, ya tengo suficiente. Algo pasó así en el ministerio de Jesús. Alguien que tenía mucho dinero y sus haciendas y sus graneros crecieron mucho.
Y él dijo, bueno, ¿qué haré? Estaba pensando, ¿dónde meto? Yo no tengo dónde meter mi riqueza. Ah, ya sé. Voy a derrumbar mis graneros y los voy a hacer más grandes. Y una vez que los llene, voy a decir, ahora sí, duerme, repósate, disfrútate, ¿cierto? Porque la vida la hiciste ya, no pasa nada contigo, ya disfruta nomás. Y viene Jesús y le dice, necio, porque esa es necedad. Poner nuestra confianza en nuestra riqueza es la necedad más grande que puede haber. Hoy vienen por ti. ¿Y tu riqueza? ¿Para quién quedará? Eso le preguntó Jesús. ¿Dónde está nuestra confianza? Si ellos eran ricos y no decidieron poner su confianza, sus fuerzas en su riqueza, sino en Dios, y lo hicieron como sombra y figura de lo porvenir, ¿por qué nosotros vamos a hacer lo contrario? ¿Por qué no poner nuestra confianza en Dios? ¿Por qué no vivir una vida humilde, contrita delante de Dios? ¿Por qué no evitar la soberbia? El pastor dirá, ¿cómo se hace eso? Haciendo esto. Exaltando a Dios todo el tiempo, diciendo, Él está sobre mí, Él es grande, Él es el Todopoderoso, Él es el Rey. Hagamos esto todo el tiempo y va a ver cómo usted es lleno del Espíritu Santo siempre. Yo pensé que era una cosa mística. No, no es nada místico. No es que usted tenga que andar de una forma diferente que los demás, o cuando usted de la mano casi no apriete, o porque tenga un vestido diferente a los demás. Eso no es, eso se llama misticismo. Si usted busca la presencia de Dios y hace, les digo repetidamente, exactamente como dice la Biblia, no lo hace ni muy para allá, ni muy para acá, todo eso va a pasar con usted. Porque la Biblia dice que Dios cumple sus palabras al pie de la letra. No dejará que se cumpla ni una tilde, que pase una tilde, sino que se cumplirá. Que el cielo y la tierra va a pasar, pero que su palabra de todas maneras se va a cumplir. Si nosotros lo hacemos, eso va a pasar con nosotros. Exactamente eso va a suceder. ¿Lo quiere? Aquí está. Es la lección 11, la parte B. Características de cómo ser constantemente lleno por el Espíritu Santo. Pruébelo. Pruébelo a ver cómo funciona. Luego dice, versículo 5, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Aquí está, en esto nos quedamos, ¿verdad? Dice, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambiaste en fuerte. ¡Wow! Mire, ¿cómo dice? Atravesando el valle, ¿alguna vez pasó por ese valle usted o no? Le voy a preguntar, ¿le ha tocado llorar? ¿Le ha tocado confrontar cosas que no soportó y se derramó en lágrimas? Bueno, si tú haces estas cosas, dice Dios, vas a atravesar el valle de lágrimas, lo cambiarás en fortaleza, dice. En una fuente de bendición para ti. Cuando la lluvia llena los estanques, dice el verso 7, irán de poder en poder. ¡Wow! No dice de derrota en derrota, pero no dice que esto sucede automáticamente. Si se dan cuenta, no es que te convertiste, ese mensaje de conviértete en cristiano y se solucionó tu vida, conviértete en cristiano y tu marido no te pega más, conviértete en cristiano y serás la mujer más rica del mundo, conviértete en cristiano y los carros cuando pasen pasarán por ti y serás como invisible. Eso es mentira. Si usted no hace nada de lo que está en la Biblia, los carros te van a matar. Pero si usted hace lo que dice en la Biblia, hay una unción, una cobertura, eso te protege, hay una protección de Dios sobre tu vida. Ahí donde funciona la palabra, dice, vas a pasar por el fuego y no te vas a quemar, vas a pasar por el agua y no te vas a ahogar. Pero si usted hace la palabra del Señor, si usted lo pone por obra, únicamente así funciona. No es misticismo, es algo que está escrito. Y si lo hacemos, funciona. No nos vayamos muy allá y muy para acá. Consérvate en lo que está solamente la palabra. Es la única forma de prosperar. Eso le dijo Dios a Josué. Ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado. Amén. Qué tremendo, dice todavía. Versículo 7, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión, Jehová, Dios de los ejércitos. Oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Wow, ¿cómo declaraba? Soy ungido. ¿Usted piensa que Dios no piensa en usted? Usted ora. Cristianos a veces se miran como que no valen nada. Mira, David declaraba que Dios era el todopoderoso, el rey, el todo, pero él decía, yo soy tu ungido. ¿Cuántos son ungidos aquí? ¿Cuántos son hijos del Dios Todopoderoso? ¿Cuántos saben que tienen valor en su vida? ¡Wow! Así David reconocía.
A veces no sabemos ni siquiera lo que tenemos. ¿Lo dicen? O dicen, no puedo. ¿Cómo habla usted de sí mismo? Que es difícil. ¿Por qué no declaras la gracia de Dios sobre tu vida? Digan, Señor, yo soy tu ungido. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la forma. Dirá, ¿cómo funciona? Así funciona. ¿Lo crees? Decláralo con tu boca. Exalta a Dios todo el tiempo. Canta a Dios con alabanza. Declara que Él es tu fuerza. Y vas a ser constantemente lleno del Espíritu Santo. Yo te digo, haciendo estas cosas donde vayas, manejando, trabajando, la unción del Espíritu Santo vendrá sobre ti. Me pasa constantemente. Aún trabajando, manejando, hablando de la grandeza de Dios, la unción del Espíritu Santo viene sobre ti. Y te queda más que llorar, porque la presencia de Dios está contigo. Eso háganlo. No es una cosa mística. Algunos dirán, pastor, yo pensé que era más difícil. No es difícil. Es todo lo que dice en la Biblia. Es tan sencillo según la palabra de Dios. Dice, versículo 8, Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová, Dios, gracia y gloria dará Jehová. Ni quitará el bien a los que andan en integridad. ¿Cuándo? Este es un principio, escuchen. ¿Cómo dice? Ni quitará el bien a los que andan en integridad. ¿Cómo era David? Íntegro. ¿Qué es íntegro? Que hace las cosas correctas. ¿Quieres la unción del Espíritu Santo? ¿Quieres que Dios, sus ojos estén sobre ti? Mantente en integridad. Mientras más buscas a Dios, la integridad va a vivir contigo. Dice Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre, finaliza así David, dichoso el hombre que en ti confía. Amén, qué bueno es el Señor. El Salmo 3 lo dejamos para la próxima semana, pero aquí habla de sí mismo, ¿no? Aquí David habla de sí mismo. Se habla y comienza a decir, bendice alma mía Jehová, bendiga mi ser tu santo nombre, ¿no? No olvides todos sus beneficios. Comienza a hablarse a sí mismo. El Salmo entonces, los salmos, los cantos sirven para hablar a los pueblos, sirven para hablar a Dios y te sirven para hablarte a ti mismo. Amén. Vamos a ponernos de pie entonces y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Y vamos a dejarlo aquí. La próxima semana vamos a continuar con esto. Amén.